Esposo gana la lotería, esconde el dinero de su esposa y huye con la amante. Él solo no espera que... Salvador miraba el reloj mientras esperaba en el lobby de un motel discreto en las afueras de la ciudad. Nervioso y ansioso, observaba la entrada, esperando ver la figura de Lorena, su amante, cruzar la puerta. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor, porque, aunque llevaban meses viéndose a escondidas, cada encuentro le generaba la misma adrenalina de las primeras veces. Sabía que debía ser cuidadoso para que Yolanda, su esposa, no sospechara de nada. Lorena llegó con su habitual sonrisa en los labios, vistiendo un vestido rojo que le daba un aire de sofisticación y rebeldía. Su perfume llenaba el ambiente y Salvador sintió cómo su ansiedad se transformaba en deseo. En ese instante, Yolanda y todo lo que significaba la vida que tenía con ella parecían desvanecerse. «Te extrañé, amor», dijo Lorena mientras se acercaba para darle un beso largo y profundo. «Yo también, no veía la hora de verte», respondió Salvador mientras la tomaba de la mano y la guiaba hacia la habitación que había reservado. Para Salvador, esos momentos con Lorena eran como una escapatoria, un escape de la monotonía de su matrimonio y de la rutina que había construido junto a Yolanda. Aunque llevaba años casado y sabía que Yolanda siempre había sido una buena esposa, en algún momento su vida con ella había empezado a parecerle aburrida y predecible. Con Lorena cada momento era un reto, una aventura que lo hacía sentirse joven y libre. Mientras compartían risas y caricias en la habitación, Salvador se permitía imaginar una vida en la que solo estuviera él con Lorena, sin responsabilidades ni secretos. Claro, en el fondo sabía que todo era un juego peligroso, que una traición como la suya podía traer consecuencias devastadoras. Pero prefería ignorar esas voces de advertencia. La vida con Lorena le daba una emoción que hacía años no sentía. Lo que Salvador no sabía es que, mientras él vivía esa aventura secreta, Yolanda estaba en casa, cuidando de la casa y pensando en cómo podría reavivar su matrimonio. Yolanda siempre había sido una esposa amorosa y dedicada. Creía que su matrimonio estaba construido sobre una base sólida, y aunque notaba que Salvador estaba cada vez más ausente, ella justificaba su distancia con el estrés del trabajo y las preocupaciones de la vida diaria. No se le pasaba por la mente que su esposo pudiera estar viviendo una doble vida. Después de unas horas, Salvador y Lorena salieron del motel, tomando precauciones para no ser vistos. Él la dejó en una calle cercana a su casa y la despidió con un último beso. Mientras se dirigía de vuelta a casa, Salvador sentía una mezcla de satisfacción y culpa, aunque trataba de convencerse de que todo estaba bajo control. En su mente, él podía manejar ambas vidas sin que Yolanda lo descubriera. Al llegar a casa, Yolanda lo recibió con una sonrisa y le preguntó cómo había estado su día. Salvador, sin perder la compostura, le contó una historia sobre una reunión de trabajo que se había alargado más de lo esperado. Yolanda le creyó sin dudar. Después de todo, Salvador siempre había sido un hombre de palabra y nunca le había dado motivos para desconfiar de él. Para Yolanda, su matrimonio era estable y feliz, y Salvador era el hombre en quien más confiaba en el mundo. A medida que pasaban los días, Salvador continuaba manteniendo su doble vida, dividiendo su tiempo entre Yolanda y Lorena. Cada vez que salía con su amante, inventaba excusas cada vez más elaboradas para justificar sus ausencias, y Yolanda, confiada y ocupada en sus tareas diarias, nunca cuestionaba sus explicaciones. Sin embargo, Salvador empezaba a notar que vivir esa doble vida no era tan sencillo como había pensado al principio. A veces, las mentiras se acumulaban y se enredaban, y él temía que en algún momento pudiera cometer un error que lo delatara. Lorena, por su parte, también comenzaba a impacientarse.
Aunque disfrutaba de la atención y el dinero que Salvador le daba, quería algo más. En sus encuentros empezó a insinuarle que no quería seguir siendo solo la otra, que deseaba una vida juntos, sin esconderse. Salvador trataba de calmarla con promesas, diciéndole que eventualmente dejaría a Yolanda y que podrían empezar una nueva vida juntos, pero en el fondo sabía que era difícil tomar una decisión tan drástica. Una noche, después de uno de sus encuentros en el motel, Lorena le hizo una propuesta que dejó a Salvador sin palabras. «¿Por qué no dejamos todo y nos vamos?», sugirió ella, mirándolo con determinación. «Tienes el dinero suficiente para que podamos vivir bien, ¿o no?». La pregunta de Lorena hizo que Salvador se diera cuenta de que, en realidad, ella no estaba dispuesta a esperar indefinidamente. Aunque siempre había considerado la posibilidad de una vida juntos, esa propuesta le pareció repentina y arriesgada. Al ver su reacción, Lorena sonrió y le acarició la mejilla. «Piénsalo, Salvador. Nos merecemos ser felices sin tener que escondernos. Si tienes el valor, podríamos irnos muy lejos, sin mirar atrás», insistió, susurrándole al oído. Salvador asintió, aunque en su interior no estaba completamente seguro. Amaba la idea de una vida sin preocupaciones al lado de Lorena, pero también temía las consecuencias de abandonar a Yolanda. Sabía que si alguna vez tomaba esa decisión, tendría que planear cada detalle cuidadosamente para no levantar sospechas. Esa noche, cuando regresó a casa, Salvador no podía dejar de pensar en la propuesta de Lorena. Se dio cuenta de que, para poder llevar a cabo ese plan, necesitaría una gran suma de dinero, algo que le permitiera empezar de nuevo sin preocuparse por el pasado. Con esa idea en mente, decidió que en los próximos días empezaría a buscar una manera de conseguir el dinero necesario para escapar. Mientras tanto, Yolanda continuaba con su vida cotidiana, sin imaginar que su esposo estaba considerando abandonarla. Creía que su matrimonio estaba pasando por un momento difícil, pero confiaba en que, con amor y dedicación, las cosas mejorarían. Yolanda estaba completamente entregada a su familia y no le pasaba por la mente que Salvador pudiera estar planeando una traición tan grande. Así, Salvador seguía viviendo su doble vida, balanceándose entre la estabilidad de su matrimonio con Yolanda y la pasión prohibida de su relación con Lorena. Pero cada vez que pensaba en la propuesta de su amante, sentía que se acercaba el momento de tomar una decisión. Sabía que no podría vivir en esa dualidad para siempre y que eventualmente tendría que elegir entre la seguridad de su vida actual y la posibilidad de empezar de nuevo con Lorena. Lo que Salvador no imaginaba era que, en su búsqueda de una solución perfecta para su dilema, el destino tenía planeado darle una oportunidad inesperada, una que le permitiría poner en marcha sus planes de la manera más conveniente, o eso creía él. Yolanda despertó temprano, como todos los días, para preparar el desayuno antes de que Salvador se levantara. La rutina era algo que ella valoraba, porque le daba estabilidad y una sensación de propósito. Había construido su vida en torno a su hogar y su matrimonio, y para ella, cuidar de Salvador y de su casa era una labor de amor. Con la cafetera funcionando y el olor del pan recién tostado llenando la cocina, Yolanda se sintió satisfecha de la vida que llevaba. A sus ojos, Salvador era un esposo trabajador, un hombre decente que se esforzaba por darle a ella una vida cómoda. Salvador y Yolanda llevaban más de 15 años casados. Aunque el tiempo y las responsabilidades los habían cambiado, ella nunca había dudado del amor de Salvador ni de su compromiso. Durante todos esos años, Yolanda siempre había estado presente para él. Era una esposa comprensiva que prefería evitar los conflictos y hacer lo posible por mantener la paz en el hogar. Cuando Salvador tenía días difíciles, ella lo escuchaba y le brindaba apoyo.
Nunca le reprochaba nada y procuraba ser el equilibrio perfecto para él. Sin embargo, desde hacía algunos meses había notado que Salvador estaba más ausente, tanto física como emocionalmente. Aunque él nunca le había dado motivos para sospechar, ella no podía ignorar que algo parecía estar cambiando. Salvador llegaba tarde del trabajo con más frecuencia y sus excusas se habían vuelto una constante. Yolanda trataba de no darle importancia, diciéndose a sí misma que él estaba bajo mucha presión. Pero en el fondo sentía que una distancia invisible había empezado a crecer entre ellos. Aún así, su amor y su lealtad hacia Salvador la convencían de que todo estaba bien. Pensaba que quizás el problema era temporal y que con un poco de paciencia y esfuerzo lograrían superar cualquier obstáculo. Yolanda se dedicaba a cuidar cada detalle de la casa y se esmeraba en mantener el ambiente acogedor y agradable para él. Sabía que Salvador valoraba la tranquilidad del hogar y ella estaba dispuesta a hacer lo necesario para que se sintiera cómodo y relajado al llegar. Una tarde, mientras organizaba algunas fotografías antiguas, encontró un álbum de su boda. Pasó los dedos sobre la foto en la que ella y Salvador estaban sonriendo, tomados de la mano y rodeados de amigos y familiares. En aquel momento, el mundo les parecía lleno de posibilidades y promesas de una vida juntos. Yolanda se permitió sonreír recordando la emoción de esos primeros años y se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera a su alcance para recuperar esa conexión. La dedicación de Yolanda no se limitaba solo a la casa, también estaba comprometida con el bienestar de Salvador. A veces buscaba en internet artículos sobre cómo mantener viva la chispa en el matrimonio o sobre cómo lidiar con el estrés en pareja. Incluso había considerado sugerirle una escapada de fin de semana para que pudieran pasar tiempo juntos y reconectar. Pero cada vez que lo proponía, Salvador le daba respuestas evasivas, diciendo que su trabajo no le dejaba mucho tiempo libre y que en algún momento podrían planear algo juntos. Yolanda, con su paciencia habitual, aceptaba las excusas, convencida de que tarde o temprano él encontraría tiempo para dedicarle. Ella nunca se había considerado una persona demandante. Prefería dar sin esperar nada a cambio. Para ella, el amor consistía en dar de manera incondicional y creía que Salvador, a su manera, también sentía lo mismo. Algunas de sus amigas, sin embargo, le habían expresado sus dudas. En una ocasión, mientras tomaban café, una de ellas comentó: «Yolanda, últimamente te veo muy sola. Salvador parece estar demasiado ocupado. ¿No te preocupa que pueda haber algo raro?» Yolanda se rió nerviosamente y negó con la cabeza. «No, claro que no. Salvador es un hombre decente y responsable. Solo está pasando por una etapa difícil en el trabajo. Eso es todo», respondió, tratando de convencerse de que sus palabras eran ciertas. En el fondo, Yolanda sentía una leve incomodidad, pero prefería no profundizar en esos pensamientos. La idea de que Salvador pudiera estar ocultando algo le parecía absurda y dolorosa. Él siempre había sido honesto con ella y nunca le había dado motivos para desconfiar. Sin embargo, sus palabras resonaban en su mente y por un breve momento se preguntó si tal vez había algo que ella no estaba viendo. Para calmar sus dudas, Yolanda decidió enfocarse en ser la mejor esposa posible. Empezó a cuidar más su apariencia, a vestir ropa que sabía que le gustaba a Salvador y a preparar sus platillos favoritos con mayor frecuencia. Pensaba que quizás, si Salvador veía cuánto se esforzaba, encontraría una razón para pasar más tiempo en casa y valorar aún más lo que tenían juntos. Pasaron los días, y aunque Salvador parecía distante, Yolanda no se dio por vencida. Empezó a planear un aniversario especial para ellos, con la esperanza de que ese evento los acercara nuevamente. Decidió organizar una cena íntima en casa,
decorando el comedor con velas y flores, recordando los detalles que hacían que las celebraciones de antaño fueran especiales. Sin embargo, al llegar la fecha, Salvador le informó que no podría asistir a la cena porque tendría una reunión importante de último momento. Yolanda trató de ocultar su decepción, asegurándole que lo entendía, aunque en el fondo sentía una tristeza profunda. Ese aniversario había significado mucho para ella y la indiferencia de Salvador comenzaba a dolerle. Esa noche, mientras recogía las flores y las velas que había preparado, Yolanda se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de ella. Por primera vez, sintió una pequeña chispa de duda. Durante años había puesto a Salvador en el centro de su vida, dedicándole su tiempo y su amor sin reservas. Pero ahora empezaba a preguntarse si realmente él valoraba todo lo que ella hacía. A medida que las dudas crecían, Yolanda decidió que era momento de enfocarse también en sí misma. Si Salvador estaba ausente y distante, no podía seguir ignorando su propio bienestar. Empezó a hacer cosas por su cuenta, a pasar más tiempo con sus amigas y a reconectar con sus propias aficiones. Aunque todavía amaba a Salvador y deseaba que su matrimonio volviera a ser lo que era, comprendió que no podía continuar poniendo sus propias necesidades en segundo plano. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Yolanda seguía esperando que Salvador encontrara la manera de volver a ella. Sabía que su amor era real y que había construido una vida junto a él, basada en la confianza y la dedicación. Lo que no sabía era que Salvador estaba cada vez más atrapado en sus propios secretos y que, mientras ella luchaba por salvar su matrimonio, él se dirigía hacia un camino que pondría en riesgo todo lo que habían compartido. Lorena miraba su reflejo en el espejo, ajustándose el cabello y repasando con los dedos su vestido de seda rojo. Conocía bien el impacto que causaba en Salvador cada vez que lo veía, y esa noche no sería la excepción. Su relación con él había comenzado como una aventura sin compromiso, pero con el tiempo había descubierto en Salvador una oportunidad que iba más allá de la emoción del momento. Para Lorena, Salvador no era solo un hombre casado, sino alguien que podía ofrecerle la vida de lujo y comodidad que tanto deseaba. Aunque Salvador había prometido que algún día podrían tener una vida juntos, Lorena comenzaba a impacientarse. Sabía que si quería obtener lo que quería, tenía que tomar la iniciativa y empujar a Salvador a tomar decisiones más arriesgadas. Salvador llegó al motel, como de costumbre, pero esa noche notó algo diferente en Lorena. Ella lo recibió con un beso intenso y una mirada llena de intención, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Después de los primeros momentos de pasión, ambos se acomodaron en la cama, y Lorena rompió el silencio con una pregunta que había estado guardando durante semanas. Salvador, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería nuestra vida si no tuviéramos que escondernos?, preguntó, deslizando sus dedos por su hombro. Salvador, sin saber a dónde quería llegar, la miró con curiosidad. Claro que lo he pensado, Lorena, pero tú sabes que es complicado. No es tan fácil dejar todo de un día para otro, respondió, tratando de restarle importancia al tema. Lorena suspiró y se sentó mirándolo con seriedad. Salvador, llevamos meses en esto. Me tienes con promesas de un algún día que parece nunca llegar. ¿Realmente quieres estar conmigo o solo me estás usando para pasar el rato?, preguntó con voz firme, sus ojos buscando una respuesta honesta. Salvador, sorprendido por el tono de Lorena, se dio cuenta de que la situación estaba llegando a un punto crítico. No quería perderla, pero tampoco estaba seguro de estar listo para dejar su vida y enfrentarse a las consecuencias de una ruptura definitiva con Yolanda. Sin embargo, el miedo de perder a Lorena comenzó a pesarle más que cualquier otra cosa. Claro que quiero estar contigo, Lorena. Sabes que me haces sentir vivo, diferente a lo que tengo en casa. Pero es complicado.
mi matrimonio, las responsabilidades. No puedo simplemente salir y dejar todo así, dijo, tratando de justificar su situación. Lorena lo escuchaba en silencio, pero su expresión dejaba claro que no estaba satisfecha con sus respuestas. Después de una pausa, se inclinó hacia él y con una sonrisa astuta le propuso algo que lo dejó sin palabras. Entonces, ¿qué te parecería si nos escapamos juntos, tú y yo, en otro lugar, con una nueva vida? No necesitas seguir atado a algo que ya no te hace feliz. Además, Salvador, tienes suficiente dinero para que ambos podamos vivir bien, ¿o no?, le dijo, dejando caer sus palabras como una tentación. Salvador se quedó en silencio, procesando la propuesta. La idea de dejar todo y empezar de nuevo con Lorena era tentadora, pero también aterradora. Sabía que implicaba abandonar no solo a Yolanda, sino toda una vida que había construido junto a ella. Sin embargo, la emoción de esa posibilidad empezó a ganar terreno en su mente. Lorena notó su vacilación y aprovechó el momento para presionar aún más. Piénsalo, Salvador. No tenemos que vivir escondidos ni limitarnos a vernos en moteles. Podemos tener una casa, viajar, disfrutar de la vida sin preocuparnos por nada ni por nadie. Tú mereces ser feliz y yo puedo hacerte feliz si solo te decides a dar el paso, insistió, susurrando cada palabra con una mezcla de dulzura y desafío. Salvador sentía que su corazón latía con fuerza. Nunca había pensado en abandonar a Yolanda de esa manera, pero la propuesta de Lorena parecía abrir una puerta hacia una vida llena de libertad y placer. Sin embargo, había algo que lo detenía. Aunque estaba cansado de su rutina con Yolanda, sabía que ella era una persona que siempre lo había apoyado, y la culpa comenzaba a asomarse en sus pensamientos. Lorena, no es tan fácil. Yolanda es... Ella no se merece algo así, intentó decir con un tono de voz dubitativo. Lorena, al ver que mencionaba a su esposa, decidió ir aún más lejos. ¿Sabes qué creo, Salvador? Creo que en realidad tienes miedo de ser feliz. Te has conformado con una vida que no te llena y por eso sigues en una relación que ya no te da nada. Piensa en ti, Salvador. Piensa en lo que quieres, en lo que mereces, le dijo tocando su rostro y mirándolo a los ojos. Salvador sentía cómo la presión aumentaba. Era cierto que, en muchos momentos, había sentido que su vida con Yolanda se había vuelto monótona y predecible, pero nunca había considerado abandonar todo de una forma tan definitiva. Sin embargo, las palabras de Lorena lo hacían dudar de sus propias limitaciones y la idea de escapar y comenzar una nueva vida juntos se volvía cada vez más atractiva. Después de esa noche, Salvador no podía dejar de pensar en la propuesta de Lorena. Empezó a considerar las posibilidades y a imaginarse en una vida sin ataduras, en la que solo estuvieran él y Lorena, sin mentiras ni secretos. Cada día que pasaba, la tentación se volvía más fuerte y su relación con Yolanda más distante. Los días se convertían en semanas y Salvador comenzó a pensar seriamente en cómo podría financiar su escape. Sabía que necesitaría una gran suma de dinero para empezar de cero sin preocuparse por el futuro. Fue entonces cuando, en un giro del destino, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras compraba el periódico, decidió comprar un billete de lotería por impulso, algo que solía hacer de vez en cuando sin esperar grandes resultados. Sin embargo, esa noche, al ver los números ganadores en la televisión, se dio cuenta de que había acertado todos. Había ganado la lotería, una suma de dinero que era más que suficiente para cumplir el sueño que Lorena había puesto en su mente. El corazón de Salvador latía con fuerza. Sintió que el destino le estaba dando la oportunidad que necesitaba para empezar de nuevo, para dejar atrás la vida que llevaba con Yolanda y crear una vida llena de aventura con Lorena.
Sin pensarlo demasiado, decidió que mantendría su premio en secreto. Yolanda no sabría nada de la fortuna que acababa de ganar. Salvador comenzó a hacer planes, a transferir el dinero a una cuenta secreta y a organizar su partida con Lorena sin que Yolanda sospechara. Sabía que debía actuar con cautela y que cada paso debía estar cuidadosamente calculado. La tentación de una vida sin ataduras era ahora una realidad al alcance de su mano, y no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Pero, en su entusiasmo y ceguera, Salvador no consideraba las posibles consecuencias de sus acciones. Creía que todo estaba bajo control, que su plan sería perfecto y que, finalmente, podría escapar con Lorena sin dejar rastro. No sospechaba, sin embargo, que Yolanda estaba empezando a notar su comportamiento extraño y que su propio plan perfecto podría tener consecuencias que él nunca habría imaginado. Para Yolanda, los días transcurrían en una calma engañosa. Su vida continuaba aparentemente igual, con la rutina habitual de sus actividades diarias y el cuidado de su hogar. Aunque las semanas pasaban, ella no podía ignorar del todo la inquietud que sentía cada vez que Salvador llegaba tarde o inventaba excusas para ausentarse. En el fondo, intuía que algo estaba cambiando, pero su amor y confianza en él la convencían de que todo estaba bien. Salvador, por su parte, se esforzaba cada día más para mantener su fachada de esposo atento y trabajador. Sin embargo, esa calma aparente escondía la doble vida que estaba llevando en secreto. Desde que había ganado la lotería, sus planes de escapar con Lorena se habían vuelto cada vez más concretos. Había transferido el dinero a una cuenta secreta y comenzaba a pensar en cada detalle de su huida. La idea de una nueva vida junto a Lorena le parecía cada vez más real, como una oportunidad de escapar de una vida que consideraba monótona. Yolanda, sin saber nada de estos planes, notaba algunos cambios en el comportamiento de su esposo. Aunque Salvador se esforzaba por disimular, ella percibía una especie de lejanía en su mirada, una falta de interés en las cosas que antes solían compartir. En lugar de pasar tiempo con ella, él pasaba cada vez más horas en la calle, excusándose con el trabajo o con compromisos que, según él, no podía evitar. Una noche, Yolanda decidió preparar una cena especial para intentar reconectar con él. Preparó uno de sus platillos favoritos y decoró la mesa con velas, esperando que, al ver su esfuerzo, Salvador recordara lo importante que era para ella. Cuando él llegó a casa, Yolanda lo recibió con una sonrisa y lo invitó a sentarse. Salvador, sorprendido, intentó mostrarse amable, pero la idea de la cena le resultaba casi incómoda. Su mente estaba en otra parte, con Lorena y los planes que había hecho para el futuro. Durante la cena, Yolanda intentó conversar sobre temas que pudieran interesarle, preguntándole por su día y por sus proyectos. Salvador, sin embargo, respondía con evasivas, distraído y sin prestar demasiada atención. Yolanda intentó no desanimarse, pero en el fondo sentía que algo se desmoronaba entre ellos. Finalmente, Yolanda reunió el valor para expresar sus sentimientos. Salvador, siento que últimamente estás distante. No sé si es el trabajo o alguna preocupación que tengas, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, que puedes confiar en mí, dijo, con voz suave y sincera. Salvador la miró por un momento, sin saber cómo responder. Por un instante sintió un destello de culpa, una sensación incómoda al ver la preocupación en los ojos de Yolanda. Sabía que ella no merecía la traición que estaba planeando, pero rápidamente desechó ese pensamiento. En su mente había logrado justificar sus acciones, convencido de que merecía ser feliz, aunque eso implicara dejar atrás a su esposa. Estoy bien, Yolanda. Solo son cosas del trabajo. Nada de qué preocuparse, respondió finalmente con tono seco. Yolanda asintió, aunque su intuición le decía que esa respuesta no era del todo sincera.
Trató de sonreír y continuar la cena en silencio, pero en su interior empezaba a germinar una duda, una sombra que no podía ignorar. A pesar de su amor y su lealtad, no podía dejar de sentir que algo estaba mal, como si Salvador se estuviera alejando poco a poco. Mientras tanto, Salvador se aferraba a la idea de que pronto dejaría todo atrás. La presencia de Yolanda en su vida le resultaba cada vez más incómoda, como una atadura que quería cortar cuanto antes. En sus planes no había espacio para el remordimiento ni para mirar atrás. Para él, su relación con Yolanda ya no tenía sentido y consideraba que su tiempo juntos había terminado. Al día siguiente, Salvador comenzó a hacer los preparativos finales para su escape. Pensaba que, si actuaba de manera cuidadosa, podría desaparecer sin que Yolanda se diera cuenta hasta que ya fuera demasiado tarde. Organizaba su agenda, buscaba vuelos y se aseguraba de que su dinero estuviera seguro en la cuenta secreta que había abierto. Su única preocupación era que Yolanda no notara nada extraño antes de tiempo. Sin embargo, esa misma mañana, Yolanda decidió hacer algo que no solía hacer: revisar el armario de Salvador en busca de algunas de sus camisas para lavar. Al abrir el cajón de su escritorio, encontró un recibo de una transferencia bancaria que le llamó la atención. No era común que Salvador hiciera movimientos bancarios fuera de la cuenta compartida que ambos tenían. Y, aunque no quería ser desconfiada, la situación le pareció inusual. Yolanda guardó el recibo en su bolsillo, sin decirle nada a Salvador. A lo largo del día, no dejaba de pensar en esa transferencia y en el cambio que había notado en su esposo. Decidió seguir observándolo sin confrontarlo de inmediato. Si había algo que él le estaba ocultando, ella necesitaba pruebas antes de hacer preguntas. Con el tiempo, Salvador empezó a confiarse, creyendo que tenía todo bajo control. Se convenció de que Yolanda nunca descubriría nada y que podría marcharse sin levantar sospechas. La aparente tranquilidad en casa lo tranquilizaba, dándole la confianza para continuar con sus planes. Una noche, mientras Salvador estaba en la ducha, Yolanda aprovechó para revisar su teléfono. Sabía que era algo invasivo, pero su intuición le decía que había algo que él no le estaba contando. Al desbloquear el teléfono, encontró mensajes recientes de un número que no conocía. Eran conversaciones con alguien llamado L. Y, aunque el contenido era breve, los mensajes dejaban entrever una relación más allá de una simple amistad. Palabras cariñosas, planes secretos y, sobre todo, la mención de un viaje pronto confirmaron las sospechas de Yolanda. El corazón de Yolanda se rompió en ese instante. La aparente tranquilidad que había mantenido durante todo ese tiempo se desmoronó, y la confianza que siempre había tenido en Salvador se convirtió en dolor y rabia. No podía creer que su esposo, aquel hombre en el que había confiado durante tantos años, estuviera engañándola de esa manera. Sintió cómo sus manos temblaban al leer los mensajes mientras intentaba procesar la traición. Sin decir nada, cerró el teléfono y trató de calmarse. No quería enfrentar a Salvador en ese momento. Quería entender completamente la situación antes de confrontarlo. Decidió esperar, planear con cautela y averiguar qué más estaba ocultando. La tranquilidad en la casa se volvía cada vez más frágil, mientras Yolanda mantenía la apariencia de normalidad, aguardando el momento adecuado para actuar. A partir de ese día, la aparente tranquilidad se convirtió en una fachada. Yolanda fingía que todo estaba bien, pero en su interior había decidido que no permitiría que Salvador se saliera con la suya. Sabía que la verdad saldría a la luz y que, cuando llegara el momento, estaría lista para enfrentarlo y descubrir toda la verdad detrás de su traición. Salvador se despertó un domingo con una mezcla de emociones que no lograba entender del todo. La presión de llevar una doble vida y las dudas constantes sobre cuándo sería el momento adecuado para dejarlo todo comenzaban a afectarle. Sin embargo,
Aún mantenía la firme decisión de irse con Lorena y empezar una nueva vida lejos de todo, con la libertad y la aventura que ella le prometía. Lo único que lo frenaba era la seguridad económica. Necesitaba asegurarse de que tendría suficiente dinero para empezar de cero sin preocuparse por el futuro. A media mañana, después de leer el periódico, Salvador decidió salir a dar una vuelta. Pasó frente a una pequeña tienda y, sin pensarlo demasiado, compró un billete de lotería. No era algo que hiciera con frecuencia, pero aquel día sintió el impulso de probar su suerte, como si una intuición le dijera que debía hacerlo. Sin pensarlo mucho, guardó el billete en su cartera y continuó con su día, sin esperar nada especial de esa compra impulsiva. Esa noche, ya de vuelta en casa, Yolanda estaba preparando la cena y Salvador fingía leer el periódico en la sala. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, atrapada en pensamientos sobre su escape con Lorena. Cada vez que imaginaba la posibilidad de empezar una nueva vida, sentía una mezcla de emoción y alivio, como si todos sus problemas pudieran resolverse de una vez. Mientras cenaban, Yolanda intentaba iniciar una conversación, pero Salvador apenas respondía. Se limitaba a asentir y a decir frases cortas, perdido en su propio mundo. Yolanda, quien ya había empezado a sospechar de la relación secreta de su esposo, observaba cada uno de sus gestos, cada palabra y cada silencio. Sabía que Salvador estaba ocultando algo, pero decidió esperar el momento adecuado para confrontarlo. Esa misma noche, Salvador encendió la televisión para ver las noticias. De repente, el sorteo de la lotería apareció en la pantalla y los números ganadores comenzaron a desfilar uno a uno. Sin esperar nada, Salvador sacó el billete de su cartera y comenzó a compararlo con los números que aparecían en la pantalla. Uno a uno, los números coincidían. Al principio pensó que era una broma de mal gusto o que había cometido un error, pero después de revisar el billete varias veces, se dio cuenta de que era real. Había ganado la lotería. El corazón le latía con fuerza y una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. En ese instante, sintió que el universo le estaba dando la oportunidad perfecta para escapar con Lorena sin preocupaciones, sin la necesidad de mirar atrás. Yolanda, quien notó su cambio de expresión, le preguntó desde la cocina: «¿Ocurre algo, Salvador? Te veo sonriente». Él rápidamente recuperó la compostura y negó con la cabeza, ocultando su emoción. «Nada, solo estaba viendo un programa divertido en la tele, eso es todo», respondió, tratando de sonar casual. Pero en su mente ya estaba haciendo planes. Al día siguiente se dirigió al banco y comenzó a transferir el dinero a una cuenta secreta. Asegurarse de que Yolanda no descubriera el premio se convirtió en su prioridad. No podía arriesgarse a que ella reclamara una parte del dinero, ni quería que ella sospechara de sus verdaderos planes. Cada paso debía ser meticuloso y discreto. Mientras Salvador organizaba todo en secreto, Yolanda continuaba observándolo en silencio. La tensión en el hogar se volvía cada vez más evidente, pero ella se negaba a mostrar su decepción o su dolor. Quería descubrir hasta dónde llegaría Salvador en su engaño antes de enfrentarlo. Sabía que la verdad terminaría saliendo a la luz, pero necesitaba pruebas sólidas. En los días siguientes, Salvador comenzó a gastar dinero de forma más generosa. Compraba regalos caros para Lorena, la invitaba a restaurantes exclusivos y le prometía que pronto podrían irse lejos juntos. Lorena, quien ya se estaba cansando de las promesas vacías, comenzó a creer que finalmente Salvador cumplía su palabra. ¿De verdad esta vez sí nos vamos a ir?, le preguntó Lorena una tarde con una mezcla de esperanza y desconfianza. Salvador asintió con seguridad. «Sí, amor. Esta vez es en serio. Conseguí el dinero que necesitábamos y estoy organizando todo para que podamos irnos sin problemas. Pronto seremos libres de todo».
le aseguró tomándola de la mano. Lorena, emocionada, comenzó a hacer sus propios planes para el futuro. La idea de vivir una vida de lujos y sin preocupaciones al lado de Salvador la emocionaba. Para ella, el dinero era un símbolo de poder y libertad, y ahora esa libertad estaba al alcance de su mano. Mientras tanto, en casa, Yolanda empezó a notar algunos cambios en las cuentas y en el comportamiento de Salvador. Aunque él intentaba disimular, su nueva actitud de confianza y su manera despreocupada de gastar dinero le parecían extrañas. Decidida a llegar al fondo de la situación, Yolanda comenzó a revisar los extractos bancarios y los movimientos financieros. Pronto descubrió que Salvador estaba haciendo grandes transferencias a una cuenta desconocida. El corazón de Yolanda se llenó de dolor y rabia al darse cuenta de que su esposo no solo la estaba engañando emocionalmente, sino que también estaba ocultando dinero. Esa traición financiera la afectó profundamente y decidió que no permitiría que Salvador se saliera con la suya. En lugar de confrontarlo de inmediato, Yolanda planeó cómo asegurarse de que él no pudiera irse tan fácilmente. Con la ayuda de un abogado, comenzó a recopilar información y a investigar las opciones legales para congelar las cuentas de Salvador en caso de que él intentara escaparse. Salvador, ajeno a los preparativos de Yolanda, seguía creyendo que todo estaba bajo control. Planeaba anunciar su viaje de negocios en los próximos días mientras preparaba la fuga definitiva con Lorena. Convencido de que su plan era perfecto, no sospechaba que Yolanda estaba cada vez más cerca de descubrir toda la verdad. La aparente tranquilidad en el hogar de Salvador y Yolanda era solo una fachada. Ambos mantenían sus propios secretos, ambos hacían sus propios planes, pero solo uno de ellos estaba preparado para enfrentar la traición. Salvador se despertó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Hoy era el día en que pondría en marcha su plan para escapar con Lorena y dejar atrás a Yolanda y todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Había pasado semanas organizando cada detalle, transfiriendo su premio de la lotería a una cuenta secreta y asegurándose de que Yolanda no sospechara nada. Estaba convencido de que, con su nueva fortuna y la libertad de una vida sin restricciones, podría empezar de cero junto a Lorena. Desayunó como de costumbre, fingiendo que todo estaba bien. Yolanda, que había estado observándolo con creciente desconfianza, lo notaba extrañamente tranquilo. Sin embargo, decidió no decir nada y esperar. Tenía la esperanza de que pronto descubriría toda la verdad y entonces podría enfrentarlo con pruebas irrefutables. «Tengo que salir temprano hoy, amor», le dijo Salvador a Yolanda mientras se preparaba para irse. «Es un viaje de trabajo y estaré fuera unos días. Te llamo en cuanto llegue». Yolanda, quien ya estaba acostumbrada a esas excusas, asintió en silencio. Su corazón se encogía al ver la frialdad de Salvador y la indiferencia con la que le mentía. Aunque no dijo nada, sabía que este viaje de trabajo no era lo que él afirmaba. Con el tiempo, había aprendido a detectar las señales y estaba convencida de que su esposo planeaba algo grande. «Cuídate, Salvador. Espero que este viaje sea todo lo que necesitas», respondió con voz calma mientras lo observaba alejarse. Salvador le dedicó una última mirada antes de salir por la puerta, sin imaginar que Yolanda estaba a punto de descubrir su traición en toda su magnitud. Una vez fuera, Salvador se dirigió al hotel donde había quedado de encontrarse con Lorena. Ella ya lo estaba esperando, impaciente y con la maleta lista. Su rostro irradiaba emoción, y tan pronto como vio a Salvador, lo abrazó con entusiasmo. «No puedo creer que finalmente vamos a hacerlo», exclamó Lorena, sonriendo de oreja a oreja. «¿Tienes todo listo?». Salvador asintió, convencido de que nada podía salir mal. Le mostró los documentos y el dinero que había guardado para su nueva vida, y juntos revisaron el itinerario de su gran huida.
Tenían planeado tomar un vuelo esa misma tarde, lejos de la ciudad y de todos los problemas que habían dejado atrás. Mientras tanto, Yolanda, quien había previsto este movimiento, comenzó a revisar los últimos movimientos bancarios y descubrió la retirada de una gran suma de dinero. Con la ayuda de su abogado, logró congelar las cuentas de Salvador, asegurándose de que él no pudiera disponer de los fondos tan fácilmente. Además, había contratado a un investigador privado para rastrear los movimientos de su esposo y poder confirmar sus sospechas. Horas después, mientras Salvador y Lorena se dirigían al aeropuerto, él decidió revisar su cuenta bancaria una última vez para asegurarse de que todo estaba en orden. Al abrir la aplicación, su expresión cambió bruscamente. Un mensaje en pantalla le indicaba que su cuenta había sido bloqueada y que no tenía acceso al dinero. ¿Qué pasa?, preguntó Lorena, notando su expresión de pánico. Salvador, tratando de mantener la calma, intentó llamar al banco para resolver el problema, pero todos sus intentos fueron inútiles. No entendía qué había sucedido. Había sido extremadamente cuidadoso en cada paso y no podía creer que algo así le estuviera ocurriendo justo cuando estaba a punto de escapar. «Parece que hubo un problema con el banco», respondió, tratando de sonar tranquilo. «Seguro es solo una medida de seguridad». Lorena, al escuchar su respuesta, comenzó a preocuparse. La idea de perder el dinero justo en el último momento le resultaba inaceptable. Con una mezcla de desesperación y furia, miró a Salvador y le exigió una solución. «¿Cómo que un problema? Dijiste que todo estaba bajo control, Salvador». «No pienso irme a ninguna parte sin el dinero», dijo Lorena con el rostro endurecido. Salvador intentó calmarla, asegurándole que todo se resolvería, pero en el fondo sabía que algo había salido terriblemente mal. Sin embargo, estaba decidido a llegar hasta el fondo del asunto y encontrar una manera de recuperar el dinero. Mientras tanto, Yolanda, quien ya tenía suficientes pruebas de la infidelidad y del intento de fuga de su esposo, decidió tomar acción. Después de consultar con su abogado y asegurarse de que las cuentas de Salvador seguirían congeladas, se dirigió a la casa de una amiga, donde planeaba pasar la noche lejos de la situación. No quería estar en casa cuando Salvador regresara y descubriera que su plan de escape se había desmoronado. Horas después, y sin dinero, Salvador y Lorena se vieron obligados a regresar a la ciudad. Lorena, frustrada y llena de resentimiento, comenzó a recriminarle a Salvador la situación, acusándolo de incompetente y de haberla involucrado en un plan fallido. «No puedo creer que hayas arruinado todo», le gritó Lorena visiblemente molesta. «Pensé que tenías todo bajo control, pero veo que no eres más que un cobarde incapaz de cumplir sus promesas». Salvador, agotado y sin saber qué responder, intentó explicarle que él también había sido sorprendido por la situación. No entendía cómo su cuenta había sido bloqueada, ni quién podía estar detrás de ese golpe tan certero. Sin embargo, en el fondo, comenzó a sospechar que Yolanda estaba detrás de todo. Al regresar a casa, Salvador encontró la casa vacía y un sobre en la mesa del comedor. Al abrirlo, encontró una carta de Yolanda en la que le explicaba que había descubierto toda la verdad sobre su doble vida y su intención de abandonarla. La carta también mencionaba que gracias a las pruebas que había reunido, había logrado congelar sus cuentas y proteger lo que le correspondía. El corazón de Salvador se llenó de rabia y frustración al leer las palabras de Yolanda. Su esposa, a quien había subestimado durante tanto tiempo, había resultado ser mucho más astuta de lo que él jamás imaginó. En ese momento, comprendió que su gran huida se había convertido en un desastre y que la vida que había planeado junto a Lorena ya no sería posible. Desesperado, Salvador intentó llamar a Yolanda, pero ella no respondió. Sabía que ella tenía el control de la situación y que él había perdido todo. Mientras, en otro lugar, Yolanda sentía una mezcla de tristeza y alivio.
Había amado a Salvador con todo su corazón, pero entendía que era momento de dejar atrás una relación basada en mentiras y traición. Esa noche, Salvador se encontró solo, sin dinero y sin la mujer que había arriesgado todo por él. Comprendió que su golpe de suerte había sido en realidad el principio de su caída y que había perdido a la única persona que realmente lo había amado. La mañana siguiente, al fallido intento de fuga de Salvador, Yolanda se despertó con una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sentía que había hecho lo correcto al enfrentar la traición de su esposo, todavía no podía evitar que el dolor y la decepción se apoderaran de ella. Había dedicado años de su vida a Salvador, creyendo en él, amándolo, y ahora debía aceptar la realidad de que él la había traicionado en todos los aspectos posibles. Mientras tomaba su café, Yolanda recordaba cómo había comenzado a sospechar. Todo empezó con pequeños cambios en el comportamiento de Salvador. Luego vinieron los gastos inusuales y las mentiras evidentes sobre sus viajes de trabajo. Ella había intentado convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero la verdad siempre había estado frente a ella, esperando ser descubierta. Días antes, después de revisar los mensajes en el teléfono de Salvador y de notar las transferencias bancarias sospechosas, Yolanda había tomado la difícil decisión de contratar a un investigador privado. Ella quería confirmar sus sospechas y descubrir la verdad de una vez por todas, y el investigador le proporcionó exactamente eso. La información que él le entregó le reveló que Salvador tenía una amante, Lorena, con quien estaba planeando escapar utilizando el dinero de la lotería que había ganado y ocultado de ella. El descubrimiento de la ganancia de la lotería fue, para Yolanda, la traición definitiva. No solo había sido engañada emocionalmente, sino también financieramente. Salvador había ocultado el dinero, dejando claro que su plan era abandonarla sin nada. Ese hecho le confirmó que ya no había vuelta atrás. No solo debía protegerse emocionalmente, sino también garantizar que él no pudiera irse impunemente después de lo que había hecho. Gracias a la intervención de su abogado, Yolanda había logrado congelar las cuentas de Salvador justo a tiempo. Esa acción fue su primera victoria y una muestra de que ella no iba a dejarse vencer sin luchar. Pero ahora, mientras procesaba todo lo que había descubierto, se dio cuenta de que necesitaba enfrentar a Salvador y dejar claro que ella sabía toda la verdad. Mientras tanto, Salvador estaba destrozado. Su gran huida había sido un completo fracaso y la reacción de Lorena al enterarse de la situación había sido peor de lo que había imaginado. Apenas supo que el dinero estaba bloqueado, Lorena se mostró furiosa y dejó claro que no quería continuar con él si no podía ofrecerle el estilo de vida que le había prometido. Salvador entendió entonces que Lorena estaba con él solo por interés y que había perdido todo por una ilusión. Decidido a recuperar el control de su vida, Salvador volvió a casa con la esperanza de convencer a Yolanda de que desbloqueara sus cuentas y tal vez de poder empezar de nuevo. Creía que, si jugaba bien sus cartas, podría engañarla una vez más. Sin embargo, al llegar a casa, se encontró con una escena que lo descolocó por completo. Yolanda lo estaba esperando en el salón, con una expresión serena, pero decidida. A su lado, en una mesa, estaban los documentos bancarios que confirmaban las transferencias de dinero, los mensajes impresos que Salvador le había enviado a Lorena y el recibo del boleto de lotería ganador. Todo estaba ahí, expuesto como si fuera una evidencia en un juicio. «Yolanda, esto no es lo que parece», comenzó a decir Salvador, tratando de sonar convincente, pero su voz temblaba. Yolanda lo miró con calma y negó con la cabeza. «No tienes que decir nada, Salvador. Todo lo que necesito saber está aquí», respondió señalando los documentos en la mesa. «Durante semanas he observado cómo te alejabas de mí, cómo mentías y escondías tus verdaderas intenciones.
Pensé que tal vez estaba exagerando, que solo era una etapa difícil, pero resulta que estaba en lo correcto. Me estabas engañando. Salvador, atrapado, intentó acercarse a ella, pero Yolanda levantó una mano para detenerlo. No quiero escuchar excusas. No quiero que intentes justificar lo que has hecho. No solo me traicionaste con otra mujer, sino que también intentaste dejarme sin nada, usando el dinero que ganaste para escapar y empezar una nueva vida. ¿Qué clase de persona hace algo así?, preguntó, con la voz cargada de dolor y dignidad. Salvador, al verse descubierto, intentó cambiar su estrategia y apelar a sus emociones. Yolanda, tienes razón. Cometí un error. Fui un tonto, me dejé llevar. Pero fue un impulso, no pensaba claramente. ¿Podrías perdonarme? ¿Darme otra oportunidad?, le dijo, intentando sonar arrepentido. Pero Yolanda no estaba dispuesta a caer en sus palabras. Su corazón se había roto, sí, pero ahora estaba más fuerte y claro que nunca. Sabía que no podía confiar en él y que cualquier promesa que hiciera era solo una manera de manipularla. No, Salvador, no voy a perdonarte esta vez. Te di todo de mí durante años y tú lo tiraste todo a la basura. No soy la persona a la que puedes engañar una y otra vez. Mereces enfrentar las consecuencias de tus actos y yo merezco paz y respeto, respondió con firmeza en su voz. Salvador, sintiendo que había perdido toda oportunidad, intentó cambiar de táctica una vez más, mostrándose frustrado y acusando a Yolanda de haberle bloqueado las cuentas. ¿Y ahora qué? ¿Piensas dejarme sin nada? Eres cruel, Yolanda, dijo, tratando de hacerla sentir culpable. Pero Yolanda no se dejó intimidar. Con serenidad le respondió: no soy cruel, Salvador. Solo estoy protegiendo lo que me corresponde después de todo lo que me has hecho. Tú tomaste la decisión de ocultarme tu premio y de planear tu vida con otra persona. Esto es lo mínimo que puedo hacer para asegurarme de que no vuelvas a lastimarme. Salvador, completamente derrotado, no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Yolanda había descubierto todo y su vida con ella había terminado. Su golpe de suerte había resultado en su ruina y ahora se encontraba solo, sin dinero, sin Lorena y sin el respeto de la única persona que alguna vez lo había amado sinceramente. Yolanda, por su parte, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y que aún quedaban heridas por sanar, pero ahora estaba decidida a empezar de nuevo. Había descubierto su propio valor y entendía que merecía mucho más que la vida llena de mentiras que Salvador le había ofrecido. Mientras Salvador abandonaba la casa con la cabeza baja, Yolanda cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo sintió que recuperaba el control de su vida. Yolanda había cerrado la puerta detrás de Salvador, sintiendo una paz desconocida pero bienvenida. Aquel acto de despedida simbolizaba el final de una etapa llena de mentiras y traiciones. Sin embargo, mientras observaba la casa vacía, el silencio que quedaba le recordó el inmenso vacío que Salvador había dejado en su vida. No solo se trataba de su ausencia, sino también de todas las promesas rotas y la confianza que se había llevado consigo. Durante los días siguientes, Yolanda se dedicó a poner en orden sus pensamientos y planificar su futuro. Después de tantos años dedicados a su matrimonio, sintió que, por primera vez, tenía la oportunidad de reconstruirse, de encontrar la fuerza que siempre había tenido y que Salvador había opacado con sus engaños. Yolanda sabía que debía cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva, y eso incluía obtener justicia por lo que Salvador había intentado hacerle. En lugar de hundirse en el dolor, Yolanda decidió enfocarse en recuperar lo que le correspondía. Con la ayuda de su abogado, había congelado las cuentas de Salvador y tenía los documentos que demostraban su traición y el ocultamiento del dinero de la lotería. Ahora estaba lista para dar el siguiente paso
y asegurarse de que él enfrentara las consecuencias legales y financieras de sus actos. Salvador, mientras tanto, se encontraba en una situación desesperada. Tras ser expulsado de la casa y quedarse sin dinero, no le quedó otra opción que buscar refugio en un hotel barato y sobrevivir con los pocos ahorros que le quedaban. Sin Lorena, quien lo había abandonado tan pronto como supo que él ya no tenía dinero, y sin Yolanda, quien había tomado el control de sus bienes, Salvador estaba completamente solo. Con el paso de los días, intentó contactar a Yolanda para pedirle perdón y convencerla de que desbloqueara sus cuentas, pero ella no respondió a ninguno de sus mensajes ni llamadas. Yolanda había decidido que no volvería a caer en sus mentiras, y cada intento de contacto de Salvador solo la convencía aún más de que había tomado la decisión correcta. Finalmente, Yolanda presentó una demanda formal contra Salvador por ocultación de bienes y fraude conyugal. Gracias a las pruebas que había reunido, tenía un caso sólido que demostraba cómo Salvador había intentado engañarla y quedarse con el dinero de la lotería sin que ella se enterara. El proceso legal avanzó rápidamente y Salvador fue citado a declarar. Cuando llegó el día del juicio, Salvador se presentó ante el tribunal con una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento. Nunca había imaginado que su golpe de suerte se convertiría en su ruina. Frente a él estaba Yolanda, firme y digna, lista para enfrentarlo y asegurar que se hiciera justicia. Durante el juicio, el abogado de Yolanda presentó las pruebas que demostraban cómo Salvador había intentado ocultar su fortuna y huir con Lorena, dejando a Yolanda sin nada. Los documentos bancarios, los mensajes de texto y las transacciones de la cuenta secreta revelaron el nivel de engaño y manipulación que Salvador había llevado a cabo. Yolanda observaba en silencio, sintiéndose cada vez más fuerte, al ver cómo la verdad salía a la luz. Finalmente, el juez falló a favor de Yolanda, otorgándole la mitad del premio de la lotería y garantizándole la propiedad de la casa en la que ambos habían vivido. Salvador fue obligado a pagar una compensación adicional por daños y perjuicios, ya que el tribunal reconoció la magnitud de la traición y el daño emocional que le había causado a Yolanda. Salvador, humillado y derrotado, apenas podía levantar la cabeza. Sabía que había perdido no solo su fortuna, sino también la única vida estable que había tenido. Mientras tanto, Yolanda sentía que finalmente había logrado cerrar ese capítulo oscuro de su vida y que estaba lista para avanzar. Después del juicio, Yolanda decidió hacer cambios en su vida. Con el dinero que había ganado, comenzó a estudiar y a invertir en sus propios proyectos, algo que siempre había postergado por dedicarse a su matrimonio. La traición de Salvador le había enseñado una lección importante. Debía cuidar de sí misma antes que de cualquier otra persona. Poco a poco, Yolanda comenzó a disfrutar de su nueva vida, rodeada de amigos y familiares que la apoyaban en cada paso. Recuperó la confianza en sí misma y aprendió a valorar su fortaleza y resiliencia. Lo que alguna vez había sido una relación llena de amor y promesas, se había convertido en una lección sobre el poder de la independencia y la importancia de nunca perder el propio valor. Mientras tanto, Salvador vagaba de un lugar a otro, tratando de encontrar la manera de reconstruir su vida. Había perdido todo: su dinero, su hogar y sobre todo la confianza de quienes alguna vez lo habían querido. Recordaba con amargura cómo había planeado su gran huida, creyendo que tenía el control absoluto de la situación, sin darse cuenta de que había subestimado a Yolanda y el poder de la verdad. Finalmente, un día, mientras paseaba por las calles de la ciudad, Salvador vio a Yolanda en una cafetería, rodeada de amigos y riendo con una felicidad que no había visto en ella en años. La imagen le hizo sentir una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, pero sabía que no había vuelta atrás.
Yolanda había encontrado su propio camino y, gracias a su valentía y determinación, había logrado transformar el dolor en una oportunidad para crecer y florecer. Aquel encuentro fortuito fue el último recuerdo que Salvador tuvo de Yolanda. Desde ese día, comprendió que ella había seguido adelante y que él era ahora solo una sombra de un pasado que Yolanda había dejado atrás. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.